Bien, nos encontramos con la señora Rosario Almenara, vicepresidenta de DBM Perú y ex viceministra de Economía. Bienvenida, Rosario, al programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Rosario? ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenida. Rosario, quisiera que nos ayudes un poco a entender en el sector minero cómo se ha dado el tema de la empleabilidad 2012. Se venía ya un problema de empleabilidad. ¿Qué es lo que se viene para el 2013? Hay una preocupación ahí en el tema de empleabilidad. Por favor, cuéntanos en tu experiencia ¿Cómo ha ido? Sí. ¿Cómo ha ido? Mira, les agradezco mucho sobre la pregunta. Yo pienso que el sector minero es uno de los sectores que definitivamente en los últimos años han tenido cambios importantes en el tema de empleo y también de empleabilidad, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque cada vez hay que ver la minería dentro de una estrategia mucho más puntual y dirigida a cómo mejorar el tema de recursos humanos, cómo mejorar el tema del empleo. ¿Y eso es por qué? Porque hoy en día el mundo de la minería tiene 4 grandes temas que son muy importantes. Primero, los conocimientos, es decir, cómo debemos trabajar para que las personas, los ejecutivos, los gerentes, cual fuese la posición dentro del sector minero o los cercanos a ellos, puedan tener cada vez más conocimientos y más preparación para hacerlo. Segundo, la experiencia. Yo creo que uno de los sectores donde probablemente tiene mucho peso el tema de la minería y por eso la evolución que ha tenido estos últimos años en nuestro país, probablemente la experiencia que acumula una persona que está vinculada a la actividad minera es sumamente importante y vale muchísimo, ¿no? Eso es un valor que te genera la propia experiencia, el haber vivido el proyecto, el haber estado en la operación minera, suma mucho a la persona que está directamente relacionada a este sector o indirectamente, que son muchos casos también que se dan vinculados a la minería. El tercero, yendo en este orden, es la performance. Yo creo que hoy en día, no solamente en el sector minero, sino en cualquier sector, la performance es muy importante. Y tener una buena performance significa ser empleable, significa generar resultados, significa tener logros, significa anticiparse a muchos de los temas en los cuales probablemente si no nos preparamos en eso o si las personas que están vinculadas a este sector no se preparan va a ser muy difícil. Y el cuarto campo es el tema del talento. Yo creo que hoy en día el tema del talento y probablemente en sectores como la minería, donde hay menos personas a veces preparadas para asumir un rol importante dentro de la minería, sí va a ser mucho más difícil y es cada vez más valorado este talento, porque ya no solamente es el conocimiento propio, claro, sino además estas habilidades blandas que te ayudan a que puedas generar mucho más talento, mucho más aportes y puedan ver mucho más futuro en términos de lo que tú puedas aportar a la organización. Recientemente el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha anunciado que en el 2013 se harán inversiones por aproximadamente 10.000 millones. Entonces, se sigue el curso de los 52.000 millones de dólares anunciados en inversiones mineras. Desde LHH DBM Perú, ¿ustedes consideran que profesionalmente los peruanos, los talentos o quienes quieren tener esta empleabilidad, están preparados para afrontar este reto? Yo creo que este es un tema que probablemente va a generar mucha presión, una demanda fuerte, ¿no?, de profesionales y técnicos especializados en la minería. ¿Y por qué? Yo creo que sí lo hay, ¿no? Pero sí significa una tarea de varias partes, ¿no? Significa una tarea de las empresas y las cercanas a ellas, las propias empresas mineras y las cercanas a ellas, a poder identificar con claridad qué es lo que necesitan, porque yo puedo hablar del sector minero en general, pero probablemente las necesidades son muy variadas. ¿Y eso a qué me lleva? A que si las empresas no tienen una perspectiva estratégica de cómo manejar el tema de recursos humanos, cómo manejar el tema de talento, donde puedan identificar claramente qué es lo que realmente necesitan, cuáles son sus necesidades, cuáles son las competencias que van a requerir, cuáles son los perfiles o un mapeo claro de hacia dónde van estas empresas, probablemente es difícil poder responder directamente a la pregunta. Entonces yo creo que hay una tarea de las empresas, vista desde el enfoque que les hemos estado un poco señalando, visto del lado del propio sector educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque una carrera son 5 años, o sea, cualquier perspectiva que podamos tener en este sector, cualquier nueva especialización que queremos que se genere en los diferentes programas que se dictan en las diferentes universidades, en los propios cursos de capacitación y especialización. Entonces, en la medida que haya un buen mapeo
en la medida que haya una buena necesidad de cuáles son estas competencias que se requerirían para cubrir estas necesidades del sector minero, en la medida que esta información fluya hacia el sector capacitación, hacia el sector educación, probablemente vamos a tener un circuito bastante interesante. Pero también viene la persona, es decir, ¿qué debe hacer la persona para poder desarrollarse, para poder ser más empleable y poder cubrir las tres partes que podrían ir en la línea de lo que tú A mí hay dos cosas que me preocupan en el sector minero, ¿no? Una es, y a ver si nos ayudas un poco a ver cómo solucionar esto en comentario, ¿no? Una es este intercambio o este jaloneo entre las empresas mineras de personal. ¿Esto qué genera? Genera un pésimo negocio para las empresas mineras porque al final un profesional que vale 1, si va jalándose de una empresa minera a la otra, termina en 5. O del exterior, ¿no? Chile demanda mucho. O, por ejemplo, vienen empresas chilenas, que ya lo sabemos, vienen y reclutan muchísima gente y entonces, y ese es un tema, ¿no? ¿Cómo parar este jaloneo entre las empresas? De repente hacer un convenio, de repente hacer algún tipo de forma en que al final se tienen que dar cuenta que esto no le conviene a nadie, ¿no? Y por el otro lado, lo que me preocupa muchísimo es, y lo voy a decir como es, la estafa de los institutos o de las asociaciones educativas que realmente, pues, que pasa en todos los sectores, ¿no? Que realmente no son instituciones educativas y que les venden un cartón a los chicos, y al final lo he visto en el sector minero, que vienen profesionales o chicos que están practicando, que han estudiado en el exterior, no muy lejos, en Sudamérica, minería, y se entran de la misma forma que el practicante que ha estudiado en un instituto del Perú, y realmente la diferencia es abismal. Entonces, ¿qué calidad de educación le han dado a esos chicos? Sí. Vayamos a las dos preguntas. La primera, esta alta rotación que ha habido y que yo creo que se ha dado a todos los niveles, ¿no? Porque probablemente en cargos muy gerenciales, en cargos de profesionales, en cargos de mandos medios, y probablemente también a nivel operativo, este hecho de que probablemente es uno de los sectores cuyo nivel de rotación ha sido elevadísimo en los últimos años, y eso no es bueno para nadie, no es bueno para la propia empresa que puede perder a sus mejores talentos con un costo muy alto. ¿Por qué? Porque cualquier persona que sale, y esta persona definitivamente es reemplazada, probablemente con condiciones bastante buenas para este profesional o este ejecutivo, esto le significa a la empresa que tiene que captar, tiene que formar, tiene que preparar a una nueva persona. Todo de nuevo. Todo de nuevo. Probablemente trae la experiencia, porque probablemente también en este circuito hay gente que entra, hay gente que vuelve a salir, o sea, es un circuito que se ha ido generando y que probablemente ha aumentado significativamente en los últimos años, pero con costos muy altos, probablemente para aquellas empresas, no solo por la salida de este ejecutivo, sino lo que significa preparar a un siguiente ejecutivo para que pueda de alguna forma cubrir esas expectativas o ese espacio que ha dejado el anterior. Yo creo que ese es un costo, ha sido bastante alto en este tema de rotación. Probablemente este es un tema que ya las mismas empresas han ido trabajando en cómo evitarlo, sobre todo para aquellos cargos que me imagino son de alta confianza, porque también hay un tema de preparación, hay un tema de know-how, hay un tema de especialización, hay un circuito completo. Así es. Y ojalá esto termine de alguna forma. Rotaciones siempre tienen que haber, por miles de motivos, pero ya que no se convierte en una regla, sino más bien en y la excepción. calidad educativa, además las universidades hoy en día injustamente retienen 200 millones de soles, Rosario, producto del canon minero, y no invierten en ciencia, en tecnología, en capacitarse. Entonces, como dice Jorge, hay una distancia entre la universidad A y una distancia entre la universidad B. Los dos se egresan como profesionales, pero la compañía minera va a probablemente la selección va a ser diferente. Y ese es otro tema. Yo creo que el tema de educación para mí es uno de los temas donde probablemente ha mejorado mucho las universidades y los institutos, porque muchos se han ido creando. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas de las personas que están muy vinculadas al sector educativo, y hay ese objetivo de mejorar, pero probablemente los resultados aún no se están viendo. Excelente, Rosario, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y te esperamos en cualquier momento. Les agradezco mucho y realmente los felicito por el tema en el cual ustedes están trabajando. Muchas gracias. Ok, a continuación nos vamos a los resultados de la pregunta de esta semana.
A la pregunta, ¿cree usted que la aplicación de la ley de consulta previa hará posible la disminución de los conflictos sociales en el país? El 40% respondió que sí, frente a un 60% que respondió negativamente. Sin duda un tema que va a dar mucho que hablar. Bien amigos, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Queríamos mostrarles, como siempre, la revista Perú Construye, la revista más importante del sector construcción, y además la organizadora del gran evento de la construcción que se va a llevar a cabo en julio de este año, Expo Arcon 2013. Es un gran evento. Si usted es proveedor de la construcción, tiene que tomar un stand. Es un evento que reúne foros tan importantes como el Foro Internacional de la Infraestructura, de la Ingeniería y Tecnología, de la construcción, de los proyectos en minería, de la gestión de compras y de la arquitectura. Un evento con grandes promotores y grandes auspiciadores. Ya está vendido más del 80% de estos 15.000 metros cuadrados, más de 600 empresas. Así que reúne todo lo que necesita un evento para los proveedores de la construcción. Y también la nueva edición de la revista Rumbo Minero, con todos los interesantes proyectos que se desarrollarán en el 2013. Y además tenemos el evento que se llevará a cabo MINPRO, el encuentro Minero Proveedores, que se realizará a fines de octubre del 2013 en el Hotel Los Delfines. Así es, un evento también organizado por el Grupo Digama. Es un evento de la minería, la logística minera, ¿no? Con rueda de negocios con los compradores de las empresas, las empresas mineras. Bien amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos todos los fines de semana a las 10 de la mañana aquí por Canal N.